Vamos a empezar a ver el tema 2 del curso. El tema se llama la moral, después veremos el tema de ética. La idea es que se corrija un error muy habitual en nuestra sociedad, que es confundir ambos términos. Y luego también acabarás entendiendo por qué el colegio apuesta por enseñar ética, no por enseñar moral. Aquí tienes el esquema del tema y en este primer vídeo nos vamos a centrar en la estructura de la persona y en definir qué es la moral. La estructura de la persona. Se entiende que en el ser humano hay como tres estructuras que conviven. La primera de ellas es la estructura biológica. Se entiende que tenemos un cuerpo con un sistema nervioso, sensorial, que nos permite relacionarnos con el mundo exterior, que traducido significa que somos idénticos a los animales. Es todo el conocimiento que nos llega a través de los sentidos. Formaría parte de nuestra estructura biológica. En segundo lugar, estaría la estructura psicológica, un poquito más compleja. Aquí se englobarían nuestros sentimientos, nuestros instintos, es decir, las reacciones que tenemos ante los estímulos que recibimos de fuera, por esa estructura que hemos visto antes puramente biológica, y todo el mundo de nuestras emociones. Al final lo que tenemos es lo que se llama la personalidad. Ya lo vimos en el tema pasado, no me voy a detener aquí. Sí me gustaría diferenciar entre emoción y sentimiento. Recuerdo, en el ser humano se entiende que la emoción es la percepción de la realidad que provoca una reacción en nosotros. Eso sería una emoción. Sin embargo, en el caso de los seres humanos, estas emociones se traducen en sentimientos, o lo que es lo mismo, somos capaces de conceptualizarlos. Tenemos una capacidad de abstracción. Entonces, a determinadas emociones le podemos luego llamar alegría, tristeza, empatía, frío, calor, lo que sea, ¿vale? Creamos conceptos a partir de las emociones. Eso serían propiamente los sentimientos. Por tanto, hay que distinguir entre sentimiento, que es el concepto que nosotros hemos desarrollado a partir de una sensación o de una emoción. Los animales, digamos, permanecen en el mundo de las emociones o de las sensaciones, pero no son capaces de conceptualizar y llegar, ¿no?, a establecer pues definiciones acerca, pues, eso, de lo que es estar alegre, estar triste o ser empático, que decíamos antes. Seguimos. La tercera estructura, que es la que más me interesa, es la estructura intelectual. Aquí quedarían englobados dos conceptos fundamentales, que son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia nos permite percibir la realidad, conocer la realidad. Y a partir de aquí, ¿no?, pues los seres humanos establecemos el criterio de bondad o maldad. A continuación, tomamos una elección, somos seres libres, en función de lo que consideramos está bien o mal, y decidimos. Eso es elegir aquello que nos parece lo más adecuado. Claro, se incluye aquí también la voluntad, porque de nada sirve conocer la realidad, elegir o tomar decisiones si luego no tienes voluntad para llevar a cabo la acción que has decidido previamente. La moral está directamente relacionada, dice la diapositiva, con esta estructura intelectual. Es decir, a partir del momento en el que empezamos a tomar decisiones por ser inteligentes y ponemos en juego nuestra voluntad, aparecen los conceptos de esto me parece bien, esto me parece mal. Dicho así, vas a entender perfectamente la definición que he puesto de lo que es la moral. ¿Qué es la moral? Definición sencilla, de andar por casa. Es un conjunto de normas de una sociedad que determina lo que está bien y lo que está mal. Ya está, no le den más vuelta. Es así de sencillo. La palabra, de hecho, fíjate que procede del latín mos moris, que significa costumbre. Luego, cuando una sociedad dice que algo es moral, es porque esa sociedad considera ese acto o esa creencia como buena. En el caso contrario, cuando una persona actúa de forma diferente a lo que la sociedad entiende se debe hacer, pues utilizaremos el término inmoral. Pero si te fijas, al final la moral no es más que un conjunto de normas, unas referencias que nosotros utilizamos en función de la sociedad en la que vivimos. Cuando actuamos conforme la sociedad lo considera, dirá que está bien. Y si hacemos algo que está en contra de esa norma o de esa costumbre, dirán que está mal y por lo tanto se calificará como inmoral. Vamos a ver un ejemplo.
He elegido un pueblo que es el pueblo de los inuit, ¿no? Porque es verdad que no existe, bueno, por lo menos los antropólogos lo ven así, ninguna sociedad que no tenga sus propias costumbres, es decir, que no tenga su propia moral. Es un ejemplo que he elegido no para que lo estudies, sino para que veas cómo las morales son absolutamente diferentes dependiendo del lugar, la cultura o la sociedad que estemos analizando. Voy a ir rápido, ¿vale? Por ejemplo, en este pueblo, en el pueblo inuit, se valora especialmente el trabajo. Hay que tener en cuenta que esta gente vive en unas condiciones climatológicas durísimas, ¿no? Y por lo tanto el egoísmo se considera uno de los peores defectos, porque el objetivo principal siempre es proteger al grupo. Tanto es así que el miembro más inteligente ni siquiera puede hacer alarde ante los demás. Y el cazador más capaz se tiene que dedicar a alimentar al resto. Y además debe asumirlo desde el sentido del deber. Hay que proteger al grupo, por lo tanto el que yo tenga una mayor capacidad significa que tengo que poner al servicio de los demás ese talento que me diferencia de ellos, no enorgullecerme o hacer alarde de que yo soy el mejor. Sigo. Hay leyes, claro, pero no están escritas, no tiene sentido, no tiene un código civil o un código penal, ¿no? Que sirven siempre para mantener al grupo unido. El objetivo, perdón, es mantener la paz y el orden. A partir de aquí tú te preguntarás, bueno, ¿y si alguien se sale de esta norma, puede ser castigado? Sí, pero evidentemente no tienen ni jueces, ni abogados, ni policías. Por lo tanto, el castigo es tremendamente pacífico. Por ejemplo, he puesto aquí algo que me llamó mucho la atención y es que ellos lo que hacen es ridiculizar al individuo, es decir, ponerlo en evidencia delante de todos. Y una vez que el individuo ha sido ridiculizado, pues se olvida por completo y se entiende ya que la conducta va a ser corregida. Otra característica, pues los matrimonios son concertados según las necesidades de cada familia. Claro, como se trata de garantizar la supervivencia, pues a la gente hay que casarla para que tengan niños. Las mujeres en el momento de la primera menstruación ya son casaderas y en el caso de los chicos en el momento en el que son capaces de cazar solos, ¿eh? Con 20 años pues inmediatamente ya se les va a buscar una esposa. Y luego también para garantizar la perpetuidad, ¿no? Digamos, de su especie, de su grupo, de su sociedad, admiten como una norma habitual para ellos el intercambio incluso de esposas, por razones de placer, pero también con fines comerciales. Piensa que en estos grupos tan cerrados se pueden producir matrimonios endogámicos, de manera que al final los hijos que nazcan, pues por tema de cromosomas, pues podrían tener algún tipo de problema, ¿no? De retraso o lo que fuera. En este caso se utiliza a la mujer como moneda de intercambio entre una sociedad y otra. A nosotros esto nos parece una auténtica barbaridad, pero bueno, la supervivencia es la supervivencia. Existe la propiedad privada, pero la comida siempre va a ser un bien común. Es decir, tú puedes tener tus propias armas, ¿no? Para cazar o lo que sea, tu propio trineo o tus propios perros, pero luego la comida no, porque la comida garantiza la supervivencia y siempre es lo mismo. El grupo prevalece por encima del individuo. La comida, por tanto, tiene que ser repartida. Y otra cosa que también es muy frecuente en este tipo de culturas es que el trabajo se divide en función del sexo. Los hombres, se dedican a la caza, a la artesanía y las mujeres son las que hacen la comida o preparan las pieles para protegerse del frío.